Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren ustedes, tenemos un gobierno que, aparte de ser un gobierno bastante controvertido, de ser un gobierno bastante irresponsable, de ser un gobierno que es el peor gobierno en el peor momento, las peores circunstancias, no sé de qué manera vamos a salir resolviendo esto de la pandemia. Vamos a ver, el gobierno de España da instrucciones a los cuerpos de seguridad del Estado, como es la Policía Nacional, para que si a usted lo ven con la mascarilla mal puesta, le puedan llamar la atención e incluso multarle porque tiene que llevar la mascarilla cubriéndole la nariz y la boca. Si va sin mascarilla, ¿para qué le cuento? Bueno, pues ese mismo gobierno de España que da esas instrucciones a los cuerpos de seguridad, como es la Policía Nacional, deja en la calle a 11 posibles potenciales contagiadores que han venido en patera y que sabe perfectamente que uno de ellos ha dado positivo y otros 11 podrían estar contagiados. Y los pone en la calle a seguir contagiando a la población. Los deja en la calle. Y ha tenido que ser la Policía Nacional la que ha tenido que llamar al juez de instrucción para que el juez dictamine que esos 11 tienen que estar en un sitio controlados y en cuarentena, y no en la calle contagiando como pretende el gobierno de España. Es increíble. ¿Así creen ustedes que vamos a salir de la pandemia? ¿Con este gobierno de España social comunista es posible que algún día salgamos ilesos de esta situación? En fin, esa es la pregunta que dejo en el aire. Y saludo a Juan Fernández Cabeza. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Presidente provincial del Sindicato Independiente CSIC. Eso, ahí estamos, poniendo nuestro granito de arena para mejorar en la medida que podamos la calidad laboral de nuestra provincia. Ya. Ahí estamos. O sea, bueno, luego me cuentan lo de Inturjoven, lo de el albergue de la juventud, que está detrás del Estadio de la Juventud, sí, no sé cómo se llama. Está anexo al campo de la juventud. Exacto. Antiguo, se llamaba así. Bueno, y lo de eso... No me lo cuentas, porque también es otro episodio. Son anécdotas, pero bueno, de las 1000 que salen día a día, todo un sin vivir, pero bueno, pero la anécdota, es nuestro trabajo. Te aseguro que la anécdota... me va a sorprender, cuando tú me dices que me va a sorprender con algo. Y eso parece ya, que el asunto no se ha resuelto y que está todavía muy verde el tema, ¿eh? Pues así entonces, que ya veremos lo que pasa. Que lo vemos. Tú crees que a lo mejor está resuelto, pero parece ser que para mí está resuelto. Yo ya... Bueno, ahora veremos a dirigentes de la Junta de Andalucía, concretamente al consejero de Salud y al delegado de la Junta aquí en Almería, que parece que lo tienen todavía en ciernes, lo de aperturar el albergue juvenil para las cuarentenas de los que vienen en patera. Y saludamos a Rafael Martos. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué noticias de almería.com que tenemos? Pues mucho cabreo. ¿Y eso? Mucho cabreo. Hombre, pues por distintas razones. Mira, una de ellas, por ejemplo... el fútbol no es, ya sé que no es futbolero. El fútbol me da igual. Mira, una de las razones es por, una vez más, el centralismo informativo. O sea, no lo soporto. A nosotros, quiero decir, a todos los que vivimos fuera de la Comunidad de Madrid, ¿qué carajo nos importa lo que está pasando en Madrid, incluso con la pandemia, más allá de conocer los datos y de estar advertidos por si tenemos que viajar a algo allí? Que eso de tener que retransmitir, todas las televisiones retransmitiendo en directo la reunión entre Ayuso y el presidente del gobierno. Esto es como cuando todos informativos abrían con la polémica de Madrid Central. No, a mí me preocupa la del Paseo de Almería. Pero a mí, que todas las televisiones, que hay mucho mundo fuera de Madrid, ¿no? Vale. Entonces, a mí eso es un tema que me cabrea mucho. Y luego, la tendencia que estoy viendo cada vez más extendida de intentar culpar a los inmigrantes del coronavirus, pues, también me tiene bastante cabreado. Bueno, y esto de que los 11 lo haya puesto el gobierno en la calle sin ningún tipo de control, sabiendo que potencialmente pueden estar contagiados y contagiar a la población. Claro, me preocupa. No me cabrea, me preocupa, y me preocupa pues en la misma medida que si en vez de ser extranjeros fueran españoles. Ya, bueno, estamos hablando exactamente, no, estamos hablando pero de inmigrantes ilegales que pero llegan aquí sin control, sí, y que pero estamos es una parte, es la pequeña parte, el pequeño porcentaje conocido.
Sí, porque hay otro porcentaje desconocido que también llega y está descontrolado. Mira, matemáticamente tienen más riesgo ellos de contraer el virus aquí entre nosotros que nosotros contraerlo con su llegada. Sí, como Moctezuma. Ahora vamos a llevar no es en sí con la llegada, sino estamos hablando de que están contagiados. Pero es verdad que al final lo que muchas veces en la manera de transmitir la información parece que se estigmatiza porque son inmigrantes, porque son tal. No. El hecho no es el hecho relevante, el hecho principal no es que sean inmigrantes o dejen de serlo. El hecho es que son personas que están contagiadas, los dejan libres sin no por dejarlos en libertad, sino por sin dejarlos donde tienen que ir, sin tener previsto un lugar de acogida donde tengan que llevarlo, ¿no? Entonces, muchas veces en la manera en la que se transmiten las cosas quizás se da a entender que es porque sean inmigrantes, pero yo creo que esa no es la cuestión. Yo creo que cometemos un error llevándolo a ese... Quien se preocupa y hace tanto hincapié en el hecho de que pero es una realidad, es que lo que ha dicho Antonio es que para mí es preocupante, está mal, es que lo que no podemos es ponernos lo que dice con la mascarilla o cualquier cosa, le peguemos un puro a cualquiera y luego los propios dirigentes no tengan previsto, el propio gobierno no tenga previsto una solución razonable, de sentido común y fiable para este tipo de situaciones. Yo creo que sacarlo fuera de ese contexto, pues a lo mejor... No, pero vamos a ver, el contexto es el siguiente. Podemos hablar eufemísticamente, podemos ser fariseos en el discurso o podemos ser lo que... Pero hay una realidad. Primero, tenemos un grave problema, que es la inmigración ilegal, que están llegando pateras a mansalva y además que han superado las previsiones que tenía el propio gobierno de España, de Andalucía, del Ayuntamiento, de la Diputación y de la hoja parroquial. Entonces, esto está sobrepasado. Tenemos un grave problema con la inmigración ilegal y absolutamente descontrolada. Se está incrementando cada vez más, sí. Mira, pero bueno, pero es que, vamos a ver, están llegando más, pero están llegando de una manera que además dice, hoy se ha interceptado. No se ha interceptado ninguna patera. Aquí no hay ninguna interceptación. Aquí lo que hay es un traslado programado y anunciado previamente. Porque hay una tal Maleno, ¿cómo se llama esa chica del Poniente? Elena Maleno, que actúa como agencia tour operador. Es una tour operador, ¿sabes? Que en su avisa Facebook, solo tienes que ver en su Facebook, todos sus mensajes son la hora de salida y la hora de llegada y el punto de llegada de cada una de las partes. Exactamente. Y también te da las coordenadas, te da las coordenadas y la situación de la embarcación para que vayan a por ella. Y entonces lo único que hacemos nosotros es trasladarlos con mayor seguridad. Hoy, por ejemplo, había una neumática con 26 a bordo que estaba hundiéndose, literalmente. Es más, ha habido un MDRL, que es en definitiva que es una llamada de socorro. Un aviso urgente. Sí. Exactamente. Y entonces lo ha tenido que dar Motril, porque estaban a 30 millas de Motril. Se estaba hundiendo. Bueno, pues enseguida se ha movilizado todo. Si hubiera algún otro problema en todo el mar de Alborán, ahora mismo todo estaba focalizado allí. Todo estaba focalizado en esa situación. Y esos son los que se detectan. Pero hay muchísimos más que no se detectan y entran, como el otro día entraron en San José, o entran en la Playa de los Muertos, o entran en Carboneras, donde sea. Lo que pasa es que al Pero final... todo eso, ese es el problema número uno. Claro. El problema es que tenemos una situación de coladero importantísimo y que hay una afluencia de inmigración ilegal que sobrepasa todos los límites. Segundo caso, en situación de pandemia, si vienen en una patera donde hay 40, 60, 11 o lo que sea, y hay solamente uno contagiado, y ese uno contagia a los demás, tenemos un contagio exponencial una vez llegados a tierra, porque se dispersan y ya el descontrol es, tremendo. Ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo. Pero sobre el primer en Almería, en las ciudades costeras. Y sobre el primer problema, es difícil acometerlo individualmente, vía provincial e incluso vía nacional. Claro. Es difícil, que es complejo, porque yo creo que tiene una afectación a nivel europeo y, si me cabe, a nivel mundial. Sin embargo, sobre el segundo problema sí se podría actuar y prever
que para este tipo de casos, en esta situación especial, lo mismo que se prevé en tantas otras cosas, procurar evitar los riesgos que provocan. Pero si tienes un gobierno que a sabiendas, que sabe, ahí podemos estar de acuerdo. Si el gobierno sabe que ha llegado una persona contagiada y 11 que han estado en contacto con él pueden estar también contagiados, y ese gobierno, tu gobierno de España, es tan irresponsable que los pone en la calle, y tiene que ser la Policía Nacional, desde la responsabilidad de la Policía Nacional, que la Policía Nacional tiene que estar todo el día batallando y trabajando con potenciales contagiadores, con personas que llegan y lo reciben y pueden pegarle el virus. Bueno, pues esa Policía Nacional ha tenido que llamar al juez para que el juez nos proteja del gobierno de España. Hombre, es que el juez... Vamos a ver, no saquemos tampoco las cosas de quicio. No, pero si quieres te lo digo de otra manera. No, es sacarlas de quicio. Porque vamos a ver, igual que esos 11 posibles contagiadores, porque posiblemente por ir en esa patera puedan haberse contagiado, y esos puedan haber contagiado a los demás, es la misma circunstancia que si uno de nosotros 3 tiene el COVID, contagia a otro, hombre, es decir, es lo mismo. No es lo mismo, que no es lo mismo. No, porque los otros son un color y los otros de otro. No, hombre, uno viene de modo ilegal y otro viene... Es que al final volvemos al tema... Porque para mí el problema, evidentemente, es el contagio. Me da igual quién lo contagie. Claro. Ya está, vale. Claro. Pero ahora te voy a otra cosa. Pero si pillan un contagiado en un bar, te cierran un negocio. Sí. O un bar, te cierran un negocio. Y sin embargo, un aula de una clase. O de una clase. Pero ahora te voy a un dejan dato. que se vayan a la calle. Estos mismos que ponen el grito en el cielo porque a eso se les ha dejado en la calle, ¿vale? Son los mismos que si se habilita un centro para que a esas personas se les meta y guarden una cuarentena para hasta asegurarse de que efectivamente no están contagiados, y luego ya veremos qué hacemos con ellos, pero para asegurar eso, son los que te... Es que el gobierno se gasta el dinero en el mantenimiento de un hotel o de un albergue o de no sé qué para inmigrantes ilegales. Yo no estoy de acuerdo. Yo protesto de lo primero y puedo protestar de lo segundo en según qué condiciones. Porque otra cosa, hemos podido protestar porque a lo mejor habilitan un centro que no está preparado para una cosa, lo habilitan para otra, provoca el traslado de trabajadores, las cosas mal hechas, pero porque habiliten centros no me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo. Que nadie se queje de eso. Sí, me estoy refiriendo a partidos políticos. No me estoy refiriendo a tu sindicato, ni a otros sindicatos, ni a. No, estoy hablando de partidos políticos que se quejan de determinadas cosas, como por ejemplo eso. Es decir, si los dejan sueltos, evidentemente son un riesgo para la población, ¿vale? Ahora por el COVID, que es muy contagioso, pero ciertamente también por otro tipo de enfermedades que pueden llegar, que no están erradicadas en África, que aquí sí, pero podemos ser más vulnerables precisamente por eso, ¿no? Tuberculosis. Pero a la vez, si dices, bueno, a esta gente, mientras los tenemos en cuarentena, a ver qué pasa con ellos, los metemos, ya te digo, en un albergue, en un hotel, en un hostal, en un centro tal, y ponen el grito en el cielo, porque nos estamos gastando el dinero en eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos o los controlamos? ¿Qué hacemos? Las dos cosas no pueden ser. Hay que controlarlo. El problema, la pregunta es, ¿España tiene algún proyecto de que alguna vez, para que alguna vez se limite esta cantidad de inmigración ilegal que estamos padeciendo en nuestras costas? ¿Sí o no? Es que ¿tiene algún proyecto? El problema no está resuelto. Parece que no. Es que el problema no es de España, es que el problema es de la Unión Europea. Pero porque si miramos a Italia, mira cómo está Italia, mira cómo está Grecia. Sí, pero si nosotros hay otros países que resuelven y otros no. Entonces, desde la distancia de la frontera es distinto. Pero es que resulta que el problema, y yo creo que es un error, es que países como Francia o como Alemania o como Austria y tal se desentienden, como si no fueran con ellos, cuando es un error, porque todos los que entran por aquí, más del 90%, acaban en Francia o en Alemania. Entonces, vale, nosotros tenemos el problema de que los tenemos aquí, gastamos dinero en recogerlos, en asistirlos, en ayudarlos, en tal, pero la inmensa mayoría de eso, ya te digo que las estadísticas dicen que más del 90%, se buscan la manera de llegar a Francia o a Alemania. Entonces, el problema
al final lo acaban teniendo ellos. Pues para que ellos no tengan el problema, que nos ayuden a nosotros a resolverlo. Bueno, es que la queja es distinta a la queja del hambre en la abundancia que la queja del hambre en la carencia. Y esto es lo que pasa trasladado al tema de la inmigración. A Alemania le puede afectar de una manera de rebote, pero nosotros estamos en primera línea. Nosotros el problema lo padecemos en primera, o sea, somos los primeros en padecerlo. Entonces, aunque sea un problema de Europa, tendrá que tratarse desde Europa. España aquí tendría que, a lo mejor, pero no con este gobierno, sino incluso con los anteriores, tenía que haberse bragado, yo creo, un poco más en el sentido de poner soluciones a esto, porque es que vemos que nadie... Bueno, es que para eso están, para eso les pagamos, para eso los elegimos, para eso... Porque es que no podemos estar preguntando, al final echando la culpa al ciudadano. Bueno, ¿y qué te parece bien? No, mira, es que yo te he elegido para que decidas esas cosas, cuando... Yo soy el responsable de un sindicato y me toca decidir. Si yo cada decisión que tomara, y digo por ejemplo, cada decisión que tomara la tuviera que decidir el afiliado de turno, pues mira, chico, es que es como, para es eso que como no cuando, seas presidente. es como del cuando sindicato. dicen, bueno, a los que llegan de modo irregular, expulsarlos. Claro, ¿se han leído la ley de extranjería? Eso es lo que dice. El problema que te llega... no se hace porque no se puede. Porque, vamos a ver, te llega un señor al que coges de una patera y dices, ahora te voy a expulsar. ¿A dónde te expulso? Y a lo mejor, mira... Y que quieran recepcionarte, claro, en qué condiciones, cómo... Lo primero es que no se sabe de dónde es, pero vamos a suponer que sabes que es de Senegal. Y llama, ¿es Senegal? Pues que tenemos aquí uno que va para allá. Sí. De aquí no ha salido nadie. ¿Qué hacemos con él? Sí. Bueno, en fin. Eso además, cada repatriación que se hace cuesta un dinero también, que de eso se habla poco. Esto los países también tienen un negocio. Cuesta mucho dinero todo. Todo vale dinero. Todo. Bueno, sobre este asunto, y una vez que se ha conocido que el gobierno de España ha puesto en la calle a 11 presuntos contaminados del COVID-19 y que estaban en la calle conviviendo con el resto de almerienses y dispersos, o no sé ya si en grupos, pero vamos, que en definitiva estaban en la calle sin ningún tipo de limitación, pues el alcalde ha dicho que esto me parece que es una grave irresponsabilidad por parte del gobierno y que atenta con la seguridad de ellos y de todos los almerienses. Vamos a escucharle. Y también vamos a dirigir una carta al Gobierno de España para que a la mayor brevedad posible se nos informe de cuál va a ser el proceder dentro de los próximos meses, si esta situación se vuelve a dar, y que no pase como ha pasado esta semana, ¿no? Que 11 personas que viajaban en una patera con un positivo están en la calle de Almería sin guardar ningún tipo de cuarentena, cuando el informe de la Delegación de Salud prescribía que esa cuarentena era obligatoria. Bien, pues esta es la situación y esa es la que hemos conocido, ojo, porque se ha oficializado, porque ha tenido que ir la Policía Nacional al juez para decirle, oiga, señor juez, que sabemos que hay 11 que han viajado con un positivo en una patera y el gobierno de España lo ha puesto en la calle y están contaminando. ¿Puede usted hacer algo? ¿Puede usted protegernos? Porque el gobierno de España no nos protege, todo lo contrario, los ha echado a contaminar y a contagiar. Entonces, ¿puede usted recluirlo o dar la orden de que lo recluyan en algún sitio hasta que pase el periodo de cuarentena? Y ha tenido que ser la Policía Nacional la que le pida al juez, y el juez ha dado la orden. Esa es la situación. No sé si la veis de otra manera. Igual también es una cuestión legal. A ver, es que... lo estamos viendo aquí desde un punto de vista y a lo mejor tiene otro, y por eso la subdelegación tomó esa decisión. Y ya digo, que sea legal o no, me parece preocupante que haya gente en la calle que debe estar en cuarentena y no lo esté, pero digo que podría ser o tener una excusa legal, porque como ya he dicho otras veces, la entrada en un país, no solo España, sino prácticamente cualquier otro país, no es un delito, sino una falta administrativa. Por eso tú no puedes detener a los inmigrantes que entran en una patera, no los puedes detener, los puedes
meter en un sitio, pero no puedes detenerlo. Ya, pero hay un delito contra la salud pública, que es que un presunto contagiado esté pululando por la calle. Es un delito contra la salud pública. Eso sí es un delito y grave. Y parece ser que eran menores, con lo cual el centro del que estaban, no, alguno era menor, el centro del que están sí va a seguir dando atención a menores, digamos, no contagiados. Pero ¿qué es lo que ha dicho el alcalde? Puede haber alguna situación administrativa, pero en cualquier caso tiene pinta, todas las pintas de una irregularidad y un despropósito a simple vista. Pero ¿qué es lo que ha dicho el alcalde? Sean de quien sean. Hace falta saber sí, por supuesto, cómo actuar en estas circunstancias. Es decir, cada vez que llega, que además me sorprende porque ahora sabemos... Hace falta saber, hay que tener previsto cómo actuar en estas circunstancias. Claro. Porque si cada vez que tengamos una circunstancia nueva improvisamos, o llamar al la juez. Primera vez vale, la segunda tenemos que tenerlo previsto. Por eso digo que lo que hace falta es un protocolo. Eso es lo que me llama poderosamente la atención, de que tengamos un gobierno de España que dé lugar a este tipo de circunstancias. Cuando llevan entrando a diario, Hombre, pero vamos, es que es increíble. O sea, lo cual quiere decir que el protocolo habitual es que lleguen contagiados o no contagiados, se sepa o no se sepa, los ponen en la calle. Sí. Y ya está. Y se desentienden. Si puede la Cruz Roja y recibe, lógicamente, la subvención por cabeza, que esa es otra, porque la Cruz Roja no trabaja para ver si le llega el Espíritu Santo. No, trabaja con un dinero que cobra. Es una ONG que mueve mucho dinero. Ya, exactamente, mueve muchísimo dinero. Yo estoy asociado a la Cruz Roja. Ya, pero bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que esto no es por obra del Espíritu Santo. No. Bien, bueno, pues sí. Esta y otras muchas asociaciones es que son las curiosas organizaciones no gubernamentales que hay en España, no sé en otros sitios, pero son todas organizaciones que viven de las subvenciones de los gobiernos. Ojo, que no digo que me parezca ni bien ni mal, en unos casos me parecerá bien y en otros mal, ¿no? Pero quiero decir que si son no gubernamentales, pues deberían buscarse por sí mismas los fondos para prestar ese voluntariado. Voy a hacer un matiz, que no digo que sea el caso de Cruz Roja, pero si miramos muchas de las asociaciones de este tipo, habría que ver el porcentaje de su presupuesto anual que dedican a fines sociales y cuál es el que dedican a personal, por ejemplo, a sueldos y compañía. O sea, es que eso te llamaría la atención. Yo he visto algunas por pura curiosidad, y luego cuando están por encima del 75 y el 80%. Cuando no te sale un directivo sinvergüenza, entonces, como este que salió recientemente, pero que se quedó como está al margen con los palés de leche. Pero como están al margen de... Bueno, y hasta el director general de la Cruz Roja, en los tiempos de Felipe González, era otro. Estamos metiendo en un charco que esto es tremendo, porque cuidadico, que aquí rápidamente se interpretan las cosas de manera distinta. Pues mira, y parece que nos vamos a poner en contra de todas las ONGs del mundo. No es esto, pasa nada. Pero es verdad que hay cosas... Es que yo esto me hace mucha gracia cuando hablan de la administración paralela y tal. Aquí no hay una administración paralela, hay una administración, no sé si triparalela o lo que sea. Porque hay, bueno... En fin. Bueno, y dicho esto, cumple su función social, Sí, claro. No, nadie lo está negando. Hombre, cuando puede, evidentemente. Vamos ahora con otro argumento. Como saben ustedes, recientemente se ha hablado de Inturjoven, del albergue juvenil que hay al lado del Estadio de la Juventud, pues las 500 viviendas, y que podría ser utilizado por la Junta de Andalucía para que pasen allí la cuarentena todos aquellos inmigrantes ilegales que llegan contaminados o no contaminados, o que se supone, y por lo tanto deberían de cumplir obligatoriamente la cuarentena, que ya no sabemos si son 14 días, por cierto. Ya veremos al final de la jornada lo han rebajado a 10. Si lo rebajan a 10, definitivamente, si lo ratifican o no. Pero bueno, esto ahora hablamos de eso también. Pero vamos a ver al delegado, al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, que estaba con el delegado también, que le estaba apuntando datos de que efectivamente pertenece a Empleo de la Junta de Andalucía, Inturjoven, y que están ahí todavía para ver si este asunto se retoma. Y lo que parecía descartado, que ya definitivamente no iba a ser allí la unidad de cuarentena en Inturjoven, en el albergue de las 500 viviendas, pues parece que podría ser. Vamos a escucharle. Miren, del tema inmigrante quiero darle las gracias a Cruz Roja, que estamos trabajando con ellos muy bien, en el sentido de que ellos lo recesionan, le estamos haciendo los test,
Le estamos haciendo las PCR a todos los que van llegando. Las nuevas PCR rápidas de 14 o 15 minutos las vamos a hacer ya también en los propios inmigrantes, y aquellos que tienen un positivo, todos los que han venido con él, directamente estamos haciendo el aislamiento ahora mismo en Granada. Queremos habilitar un espacio físico también aquí en Almería, porque quizás en los últimos días hemos tenido un mayor aflujo de pateras de lo que esperábamos. Entonces, lo que queremos tener ya un retén suficiente para, si se nos colapsa el que tenemos en Granada, tener aquí uno ya preparado. Lo estamos hablando dentro del Consejo de Gobierno, eso lo lleva otra consejería. Es espacio Inturjoven, ahora mismo depende de la Consejería de Empleo. Y ya hemos hablado con la Consejería de Empleo para que tiene el visto bueno de la Cruz Roja también, lo ve un espacio idóneo para hacer lo que es el seguimiento de los PCR positivos y convivientes. Luego será una realidad, yo espero que en pocos días, pero también va a depender mucho del aflujo de pateras que tengamos. Bueno, ¿cómo está ese asunto? Esto es del viernes pasado. Si esas declaraciones son del viernes, yo creo que el tema se ha arreglado justo después. Nosotros llevamos una semana un poco tratando ese tema porque afectaba directamente, y no porque se vayan a integrar ni van a traer inmigrantes ni mucho menos, sino que eso afecta a la dinámica que está ahora mismo en los espacios de Inturjoven en Almería, los anexos al estadio de la Juventud, y afecta, bueno, pues a en torno a 15 trabajadores que se tienen que trasladar fuera de la provincia. Una situación sobrevenida, una modificación de las condiciones de trabajo. Sí, porque tenían que desplazar a otras provincias a los 15 trabajadores, ¿no? Claro, porque que eso les ceden el espacio. En principio parecía que lo que hacían era ceder el espacio a Cruz Roja o a otra organización para que pudiera tratar ahí los inmigrantes. O sea, además de facilitarle dinero, todo lo que hablamos antes, pues probablemente le facilitaran el espacio también, unas instalaciones adecuadas que tienen otros fines, que además habría que, bueno, pues los que se hospedan ahí, que son estudiantes y tienen otra historia, pero bueno, a nosotros la medida que nos afecta es que los trabajadores, que son a los que los representamos, pues le provocaban un despropósito importante. Son personas que llevan en torno a 15 y algunos 20 y tantos años trabajando aquí, y ahora de la noche a la mañana se encuentran que tienen que trasladarse fuera de la provincia, con lo cual pues es un desacarreo importante. Máxime cuando hay espacios dentro de la propia Almería, concretamente hay otro espacio, otro local en Aguadulce también de Inturjoven, y que está cerrado, podían utilizar ese. Finalmente parece ser lo que nos comunicaron es que se iban a trasladar a Málaga, no sé, no me da mucho caso si a Torremolinos, a un espacio también que se iban a hacer cargo la propia consejería. Por lo tanto, sí, pero han dicho hasta que se les sature tanto el de Granada como el de Málaga. Claro que esto no acaba aquí. Yo entiendo que está resuelta esta situación como situación que yo entendía inicialmente sobrevenida. Es que lo ha dicho el consejero, es que se le ha sobrepasado totalmente el flujo de inmigración ilegal. Pero por eso lo que tenemos que estar es a prever si vamos otra vez. Ahora hemos provisto... Si esto es imprevisible. No es imprevisible. O sea, sabemos la frecuencia, la afluencia que tenemos, además de poner las pegas burocráticas o que haya que hacer lo que haya que hacer para limitar en la medida de lo posible y no fomentar que vayan viniendo más, que tenemos que estar preparados para los que vengan. Pero de todas Entonces, formas, si tenemos también... espacios donde podamos llevarlo antes de causar un perjuicio, antes de cederlo en otro sitio, pues habrá que pensarlo, y no lo primero que se le ocurra, pues este mismo que está muy bien aquí, y total, tenemos aquí 15 trabajadores y unos cuantos estudiantes y unos cuantos que vienen de Erasmus y no sé qué, pues que los mandamos a su casa y que se vayan. Pues chicos, vamos a pensar las cosas. Y especialmente ahora en la situación de la pandemia, de la recaída, no el brote, sino la recaída que estamos padeciendo. Sí, todo esto además en las circunstancias en las que vivimos. Es que además hay mucho descontrol. Los pequeños detalles se convierten en grandes problemas cuando son frutos de la improvisación y son frutos de nadie sabe por aquí qué. Hay otro ejemplo. Yo antes he mencionado el caso de la Unión Europea, que la Unión Europea como entidad política debería no solo colaborar en el control de la frontera con los gastos que conlleve y con la atención a los inmigrantes, ya lleguen por Italia, por Grecia, por España o por donde sea, y provengan del país que provengan. Ya digo, esa atención, y a la vez hacer una política en los países de origen
para evitar que se produzcan esta fuga masiva de gente de África hacia Europa. Políticas interiores y exteriores. Pero claro. hablo de Europa, pero ahora hablo de España. Vamos a ver. ¿Por qué la Junta de Andalucía, como administración, tiene que soportar en sus cuentas públicas el gasto constante que supone esto? Y no lo tiene, por ejemplo, Asturias, ni Galicia, ni Madrid, ni Valencia, ni el País Vasco, ni Navarra, ni las Castillas. Contra las Castillas están despobladas, macho, que se lo lleven allí. Si hay, no. Bueno, entiéndeme, yo sé que hay una línea de exageración. La Unión Europea financia a los países con líneas fronterizas de primer orden. Que a mí me parece que el gobierno de España, no puede desentenderse de los costes, más allá del control fronterizo de los aviones del programa Frontex y todo eso, más allá de eso, no puede desentenderse del sobrecoste que tienen una administración, en este caso la andaluza, en la atención a los MENA, a los... Eso conlleva otra cosa, si me va a permitir. Entramos ya en otro nivel. Es solidaria, eso ¿no? Sí, pero ahí entramos en otro nivel. Y España, para eso, que lo consigue, pero no es lo mismo conseguir determinadas cosas con un peso específico en la Unión Europea, con un gobierno sólido, fuerte, que vas y que tienes tu prestigio y tu caché allí, que llegas y te pones en tu sitio y te miran con respeto, a que vayas de prestadillo y pidiendo limosna. No quiero menospreciar con esto a nadie, pero el posicionamiento actual de España por la debilidad del propio gobierno y tal, según los estudiosos del tema y lo poco que leo sobre el asunto, no estamos muy bien posicionados de cara a la propia Europa, que es nuestra casa. Pues no llamar, por no decir que nos toman por el pito el sereno. Pero bueno, esa es otra. Vale, cada uno lo dice como lo dice, Antonio. Pero ahí estamos ya a otros niveles, entonces no es lo mismo recibir, es verdad que los países con líneas fronterizas pues tienen una aportación de la Comunidad Europea, no sé exactamente, porque estoy hablando de memoria, lo he leído, precisamente por ser los que tienen para ayudar a soportar ese gasto, pero es verdad que también que España, y por hablar de España en concreto, esto tampoco lo ha sabido, creo, sobredimensionar con respecto a lo que decía a otras comunidades autónomas, ¿no? Pero sí, mira, nuestra vinculación, la tienes que ver, nuestra vinculación ahora mismo no es la Unión Europea, que yo diría que es la Unión Económica. Sí lo es, claro, bueno, sí. Porque es economía y punto. Ahí estoy de acuerdo. Intereses políticos, eso sí, endógenos y tal, y mucha envidia y mucho egoísmo, pero intereses puramente economicistas. Pero claro, es que cuando tienes un país como España, cuyo gobierno hace las cosas que estamos viendo que hace, las que están criticando, como ha criticado el alcalde, el consejero de salud, etcétera, y cuando vemos que la vinculación, lo fuerte del gobierno de España está en Irán, en Venezuela, ¿cuáles son nuestras en Bolivia? ¿Cuáles son nuestras relaciones? Si es que nuestras relaciones, nuestra influencia, y además nuestros prescriptores internacionales son Rodríguez Zapatero, el juez Garzón y gentuza de esa calaña. Fíjate, entonces dice, ¿a dónde vamos? Fíjate, yo no me fijo tanto en eso, que es una manera de verlo. Sí me fijo cuando el momento que emiten cualquier informe de estudios de la educación, tirones de pelo, por no decir mochetazos, cuando hacen un estudio sobre la sanidad, que teníamos la mejor sanidad, resulta que no es tanto como teníamos, cuando hacen un estudio de viabilidad, de proyección, no sé qué, resulta que no estamos tan bien. Entonces, eso yo no sé si continuamente el que te estén tirando de las orejas diciéndote, oye, ¿qué tal? Y luego tienes eso al presidente del gobierno que se reúne con la presidenta. Que nuestro prestigio a nivel europeo quizás no sea tanto o es menos del que nos merecemos. Pero por eso digo que tampoco hace falta que miremos tanto fuera. O sea, es verdad, nos miran como nos miran porque nos lo hemos ganado. Vale, bien. Pero aquí dentro, en España, vale, estamos hablando de distintos niveles. Aquí dentro, ¿cómo es posible que una comunidad como Andalucía tenga que tener un gasto tan enorme, por el tema de la inmigración
ilegal. Insisto, yo no sé por qué no colaboran. Se supone que estamos en una nación, ¿no? Sí, una nación, establecer criterios ese tipo de solidaridad, de cosas deberían existir. Los presupuestos generales, Rafa, eso no extrapólalo, haz una extrapolación geográfica. Si Asturias o el País Vasco no se preocupa de Almería por este problema puntual, que al final les llega, en mayor o menor medida, en mayor o menor presión les llega, pero si Asturias o País Vasco no se preocupa de Almería y no colabora y no participa, es que yo creo que no vete es a Austria. Claro, con relación a España, pero, o vete claro, yo qué sé. pero por eso estoy diciendo que, hombre, si podemos reivindicar fuera, pero una vez que nosotros tengamos los deberes hechos, si el Estado español no aquí, tiene hechos los deberes, pues difícilmente si no lo hacemos entre nosotros, pero no pero la culpa no es de Asturias, ni del País Vasco, ni de Cataluña. La culpa es del gobierno que tiene que ser como tiene que ser un elemento integrador, un elemento conciliador, un elemento que cohesione el territorio, esta bonita palabra que lo que ha hecho el presidente del gobierno reuniéndose con la presidente de la Comunidad de Madrid, con Ayuso. ¿Para qué habrá dicho nada? Hombre, se reúnen, hacen un paripé magnífico para después tener al Partido Socialista Obrero Español con Adriana Lastra arengando a todas las filas y en contra de lo que dice. Mira, el ministro de Sanidad dice que por favor que los madrileños se queden en casa, que tal, y que bueno, bien. Luego, Adriana Lastra diciendo que vayan, pero eso sí, con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, como en el 8M, una cosa similar, arengando a la población a salir a la calle. Y los monederos y compañía alentando la segregación. El monedero va por la mañana a agitar en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid. Lo otro es lo de menos, pero a mí me preocupa más. Y luego se va al barrio de Salamanca a tomarse un vino fetén en el mejor restaurante de la calle Velázquez. Pero eso, cada uno con su dinero es libre de hacerlo. No, pero hombre, pero claro que venga un elemento. Por supuesto que sí. Supuestamente, estos predicadores de la opresión, de los que lo pasan mal, etcétera, etcétera. Denunciando segregación porque hay un. Esto me recuerda a mí, ¿sabe aquí? ¿Sabe lo que me recuerda? A esa gentuza que hay mucho en Estados Unidos, los predicadores, estos ricachones, que se dedican a explotar a los 4 que pillan por ahí. Los de la iglesia esa, las sectas esas que hay, que están ricos perdidos, ¿sabes? Y entonces van a los barrios obreros y van por ahí por los cortijos, los ranchos, etcétera, y van recogiendo por allí el testimonio y lógicamente también el cheque. Y luego se van a su casa, ¿sabes? Unos casoplones que además es que son de horteras, viven de distribuir la miseria y recoger la riqueza. Ese es monedero. Esa es la imagen que tenemos de nuestros representantes políticos, entre ellos monedero. 5 minutos antes se va a levantar el puño en el barrio de Puente de Vallecas o en Horcasitas y luego se va a Velázquez, al barrio de Salamanca, a trincarse un buen vino. Pero fíjate, la falta de solidaridad o la falta de organización, que igual también es eso. En Madrid, insisto, allá ellos con sus circunstancias, pero resulta que, como los tenemos constantemente en la tele, pues te lo sabes ya, ¿no? En la zona sur, los hospitales de la zona sur están saturados, están la UCI al límite, y en la zona norte no. Bueno, vamos a ver, no es la misma comunidad, no pertenecen todos los hospitales a la Comunidad de Madrid, pues que cojan a unos enfermos y se los lleven de un hospital a otro y los equilibren. Pues ni eso se hace dentro de una misma comunidad. El equilibrar, el ayudarse, cuando se saturarán los demás. Yo supongo que será que si te toca a ti el de Huerca Lovera, no te van a llevar a Torre Cárdenas o al de Poniente. Hombre, o sí. O sí, hombre, tiene que estar la cosa hasta aquí. Sí, claro, pues es que esa es la situación. Claro. Cuando Poniente ha estado saturado, que tuvo unos problemas al principio, se venían mucho a Torre Cárdenas. Eso parece muy razonable. Lógica, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y que en eso no nos paramos, es que en la zona sur, precisamente por su alto porcentaje y por no tanto de contagios, que prácticamente Madrid está muy igual, sí es verdad que la saturación de las zonas sanitarias, que es lo que realmente va a poner en peligro, o empieza a poner en peligro no solamente las patologías de contagio del COVID, sino del resto, es lo que obliga a confinar, entre comillas, o a delimitar el acceso de determinados barrios. Pero que a esto lo llamen segregación me parece... Hombre,
es por donde voy, una no por otra carnaza cosa. importante para la oposición en Madrid, que son precisamente el gobierno de Pero España. yo no creo que estamos son Podemos y Partido momentos Socialista. de fomentar la crispación en la sociedad. Yo creo que este no es. Bueno, mira, siempre se ha dicho en política el Partido Socialista y ahora Podemos, mosca que vuela a la cazuela. Eso está claro. Pues yo espero y que... si es pandemia, si es lo que sea. Y se llevan por delante cualquier argumentario con tal de ganarse votos y ganarse apoyo y seguir para adelante. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y solamente decirle que que todo este argumento venía como colación de las protestas que hay y sobre todo el estado de crispación que existe en ciertos sectores de la sociedad y especialmente en los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional ha tenido que pedir al juez que dé la orden para confinar y para mantener en cuarentena a 11 inmigrantes ilegales que llegaron a una patera y que estuvieron en contacto con un positivo cierto. Se demostró que era un positivo y podrían estar los 11 contagiados. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? El Gobierno de España, a través de la subdelegación del Gobierno, de Manuel de la Fuente, del Partido Socialista, los ha puesto en la calle y los ha dejado que hagan lo que quieran y que se contagien con quien quieran y que contagien a los que puedan, que estén en la calle, en definitiva, libremente. Y gracias a la intervención del juez, a instancias de la Policía Nacional, los han tenido que recluir para que pasen la cuarentena y ver qué ocurre y que dejen de estar contagiando al resto de la población. Esto ha indignado, lógicamente, a las autoridades de la Junta de Andalucía y también al propio alcalde de la ciudad, que ve cómo el Gobierno de España pone en riesgo la salud de todos los almerienses y no se inmuta. Vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.